Si alguien llega a cuestionarnos sobre de dónde viene nuestra esperanza, de dónde proviene nuestro consuelo, de dónde proviene nuestro gozo, creo que acabamos de cantar esas preciosas promesas de la palabra. No confiamos y no descansamos simplemente en aquello que produce cierto placer momentáneo en nuestro corazón, sino que cuando venimos a Cristo, cuando su verdad ilumina nuestras mentes y cuando por pura gracia podemos reconocer su poder y venir a Él en arrepentimiento y fe, nuestro gozo, nuestra paz, nuestro consuelo, nuestra esperanza, nuestra razón de vivir, se traduce de manera muy directa en aquello que la palabra nos instruye. Y me parece que este último canto nos permite poder meditar en eso. Un día poder contemplar su rostro, un día poder estar junto a Él, un día donde genuinamente todo aquello que soñamos, toda esta lucha con nuestra carne y con el pecado en esta tierra, se terminan para siempre. Pero su gracia siempre fiel, la que nos conduce, la que nos dirige, la que nos consuela y produce ese gozo, esa paz, esa alegría. Y dirán algunos de ustedes, pero es que ¿de dónde puede venir un gozo que permite las aflicciones y las dificultades por las que atravieso hoy? ¿De dónde puede venir el amor de un Dios que ha prometido estar con nosotros, con sus hijos, si Él permite que atraviese estas situaciones? ¿Por qué? En la lectura bíblica de esta mañana, el pastor David estaba leyendo los primeros 16 versos del capítulo 15 del Evangelio según Juan. Y ahí precisamente nos encontramos en una realidad donde los discípulos están por experimentar algo que no esperaban a pesar de que se les había adelantado. Y es, por supuesto, el arresto y la crucifixión de su Señor, de su Maestro. Y en medio de estas horas previas, de estos momentos previos, Jesús les hace ver y les dice: yo me voy a preparar un lugar para ustedes. Ustedes están limpios por la palabra que yo les he dado. Si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, darán fruto. Separados de mí no pueden hacer absolutamente nada. Parafraseando un poco las verdades del capítulo 15. El que no permanece en él es echado fuera, se seca, se es quemado finalmente. Pero en esto traemos gloria al nombre de Dios, en llevar mucho fruto. Y dice nuestro Señor Jesús: como el Padre me ha amado, así yo les he amado, permaneced en mi amor. ¿Qué amor? Podrán decir ustedes. ¿Qué amor permite una despedida o una situación así? Un desamparo así. ¿Qué amor permite una situación de dificultad, de adversidad en nuestras vidas? Pero no concluye ahí. Dice nuestro Señor Jesús: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. ¿Qué amor? No solo amor, ¿qué gozo podrá existir en medio de una situación adversa, en una despedida, en unos momentos previos a una situación que cambiaría por completo, por supuesto, la vida de estos hombres? ¿Qué amor? ¿Qué gozo? Tal vez algunos de nosotros podríamos levantar la voz y hasta decir: qué desconsiderado. Este no puede ser amor, este no puede ser gozo. Esto no puede ser lo que la Biblia enseña sobre el amor. Y es precisamente ahí, mis hermanos, donde nos damos cuenta que el amor y el gozo no lo defines tú, no lo defino yo, lo define Él. Porque si la palabra nos instruye que el Padre nos ha amado y que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial, en quien no hay sombra de variación, en quien no hay cambio, que es perfecto, inmutable. ¿Y sabes qué quiere decir eso, mi hermano, mi hermana? Que su amor perfecto
hacia la vida de sus hijos nunca cambia. Y eso quiere decir que el día de mañana no es que ese amor vaya a variar, vaya a ser menos o vaya a ser más. Significa que si eres su hijo en este momento, tú gozas del amor del Padre en su máxima expresión, en completa justicia y armonía con todos sus atributos, con todas sus perfecciones. Y eso de igual manera implica que ese amor que está haciendo y es una realidad para el Hijo de Dios, existe y está ahí, cuidando, guardando, preservando tu vida, aún sabiendo lo que habrás de hacer mañana. Mis hermanos, si ahí no somos desarmados de todas nuestras excusas, si ahí en humildad no venimos delante de Él y nos rendimos ante Él, debemos de tener mucho cuidado en nuestro corazón. En cualquier situación en la que nos encontremos, la paz de Dios, el gozo del Señor se presenta de una manera tan real que realmente hace a un lado nuestra concepción, nuestra idea. Porque una vez más, Él es santo, Él es bueno, Él es justo y ese amor que tiene por los suyos es real. Y es lo mejor que puede pasarle a sus hijos. Pero no termina ahí el capítulo 15, porque el versículo 16, justamente el último verso que leíamos en esta mañana, nuestro Señor Jesús le dice: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes para que dieran mucho fruto y ese fruto permanezca y para que lo que pidan al Padre en mi nombre les sea dado. Esa paz, ese gozo, es una realidad. Y si por ahí podría existir una pizca de orgullo, de decir, bueno, es que yo elegí, también es hecho a un lado, porque te dice, tú ni para escoger eres bueno. Yo los escogí a ustedes con un propósito para que den fruto y para que ese gozo, para que esa paz pueda ser genuinamente una realidad. Y este pueda ser el reflejo a todo el mundo, porque como tú y yo lo sabemos, en esto conocerá el mundo que somos sus discípulos, en que nos amemos unos a otros. Ese amor es una realidad, porque lo hemos aprendido del Padre, quien ha dado y del Hijo, quien en el plan de redención, el Hijo vino a esta tierra para vivir esa vida perfecta y para llegar a esa cruz, para que su sangre derramada pudiera convertirse precisamente en el camino para nosotros tener paz para con Dios. Porque realmente ni para escoger somos buenos en nuestras propias fuerzas. Así que cuando venimos a esta situación en la vida donde nos encontramos adversidades, dolor, angustia, la pregunta nuevamente surge y les pregunto yo, ¿de dónde proviene nuestro gozo? ¿De dónde proviene nuestra paz? ¿De dónde proviene nuestro amor? ¿De dónde proviene nuestra esperanza? ¿De dónde proviene todo esto? Mis hermanos, recordarán ustedes que la semana pasada nos encontrábamos en este punto donde los 70 habían sido enviados por nuestro Señor Jesús. Y ahí en Lucas capítulo 10, versículos 17 al 24. Si bien es cierto, las palabras de nuestro Señor Jesús son aquellas que establecen esta promesa eterna del gozo, también tenemos momentos que durante su ministerio Él explica y permite que podamos contemplar y descansar en la razón de nuestro gozo, en la existencia de nuestro gozo, en la realidad de este gozo. Estos 70 habían sido enviados y como lo comentábamos la semana pasada y en los primeros versos del capítulo 10, parecía ser una misión un tanto suicida, porque no iban pues muy preparados. Mis hermanos, en esta mañana estaremos leyendo a partir del versículo 17 y al versículo 24 y vamos a conocer qué fue lo que pasó con estos 70 que fueron enviados sin una buena maleta. Estos 70 que fueron enviados, pues en términos humanos, pues no muy bien equipados para la misión. Pero a la luz de las Escrituras y de la sabiduría de nuestro Dios, el cual no se equivoca, tenía un propósito, su misión. Versículo 17, los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad,
Os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y a los inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose hacia los discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Señor, en esta mañana nuevamente nos acercamos delante de ti por los méritos de Cristo, rogando, Señor, que sea tu palabra la que pueda venir a nuestros corazones y nuestros ojos estén fijos y atentos a la instrucción de tu verdad. Permite que podamos prestar la mayor atención y que nuestros corazones puedan ser confrontados, alentados, instruidos, guiados, Señor, por tus verdades. Gracias, Señor, por esta bendición de estar juntos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿De dónde proviene ese gozo ante cualquier circunstancia y adversidad? En esta sección, Lucas capítulo 10, versículos 17 al 24, Jesús establece tres fundamentos que dan color, hermano, al gozo del creyente. Tres verdades que describen el gozo del creyente. Primeramente, vamos a ver la razón de este gozo. La razón de este gozo, versículos 17 al 20. El requisito para poder tener este gozo, versículos 21 al 22. Y la revelación de este gozo, versículos 23 al 24. Razón, requisito y revelación. Mis hermanos, los 70 vienen de regreso de su misión evangelística. Ellos habían sido enviados con el propósito de anunciar el reino de Dios, y esto lo recordamos porque lo estudiábamos la semana pasada y lo veíamos precisamente en los versículos anteriores. Nuestro Señor Jesús le había hecho saber a estos 70 que no se preocuparan si los rechazaban. Si la gente los rechaza, sepan que a vosotros me están rechazando. No se trata de tu nombre, no se trata de tu reputación, querido discípulo, querido miembro de este grupo de los 70. No se trata acerca de ti, no se trata de cómo te ven. Se trata de que si te escuchan a ti, están escuchándome a mí. Se trata que si te rechazan a ti, están rechazándome a mí. De hecho, un principio muy importante que estudiamos la semana pasada: a mayor revelación, también mayor responsabilidad. Porque tres pueblos o tres naciones, regiones gentiles son nombradas en los ayes de Jesús. Y les hace ver de que si las obras que estaban presenciando en ese momento en la región cercana a Capernaum, Corazín, Betsaida, se hubieran hecho en Tiro y Sidón, si se hubiesen hecho en Sodoma, un poco parafraseando la sección, se hubieran arrepentido y sería más tolerable precisamente, o se hubiesen arrepentido, hubieran entendido, o hubiese habido algo de respuesta. Versículo 13. Y les hace ver Jesús y les dice: será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón. Más tolerable el castigo para Sodoma, versículo 12. Tú, Capernaum, donde se ha hecho tantas señales, donde se ha hablado tantas verdades, piensas que estás siendo o serás elevado hasta los cielos por haber recibido al Mesías, por haber escuchado, por haber puesto una silla para que se siente a enseñar o lugar para que pudiera impartir sus verdades. No, hasta el Hades serás hundida. Mis hermanos, estos 70 se encontraban ante la realidad del inminente juicio y del destino que depara para aquellos que rechacen las verdades del Evangelio. Y ellos fueron. Y no sabemos cuánto tiempo transcurrió para su regreso. Vemos ahí el versículo 17. Solamente se nos menciona que estos 70 regresaron con gozo. Regresaron con gozo.
Y podrán ustedes decir, pues sí, claro, evidentemente, versículo 17. Ellos decían, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pues todo les salió bien. ¿Quién no se va a gozar cuando las cosas van bien? Estos 70 regresan en un estado de regocijo genuino, y a pesar de las dudas que mencionábamos la semana pasada, ¿no? Que podían haber tenido ellos o que podíamos haber tenido nosotros, bajo la lógica humana de por qué fueron enviados de esta manera, ellos venían gozosos. Esas maletas que iban vacías, o esa inexistencia, ¿verdad? De maleta de ropa por si acaso, ahora venían llenos sus corazones de gozo por lo que habían observado. Señor, que quiere decir amo, soberano. La autoridad de Jesús es reconocida con esta palabra de los 70. Hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Imagínate esa escena. Ellos describiendo y haciéndole ver, es en tu nombre, Señor, que los demonios se sujetan. Y así como a los 12 se les había dado esa autoridad, lo vemos ahí en el capítulo 9, versículo 1, esa autoridad sobre demonios, esa autoridad para sanar enfermedades. A estos 70 de igual manera se les otorga esta autoridad y le hacen ver a Jesús, Señor, mira todo lo que hicimos. Que seguro trae a la memoria esta escena, ¿no? También narrada en los evangelios. En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos. Estos estaban sorprendidos por las señales, como también posiblemente nosotros lo hubiéramos estado. Señales que hasta el día de hoy la sociedad busca, señales que hasta el día de hoy la sociedad está impaciente por ver algo sobrenatural, por experimentar algo sobrenatural, por poder observar con sus ojos este tipo de señales. Y lo que es muy interesante es precisamente la respuesta de Jesús en el versículo 18. Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Un versículo que ha generado controversia, un versículo que nos hace pensar tal vez y meditar a qué podría estar refiriéndose nuestro Señor Jesús. ¿Qué fue lo que pudo haber visto? ¿Qué fue lo que pudo haber observado en ese momento? Hay referencias en el Antiguo Testamento sobre la caída de Satanás en Isaías capítulo 14, en Ezequiel capítulo 28. No vamos a ir ahí por cuestiones de tiempo, pero hay estas descripciones donde precisamente se describe o se menciona esta situación. Pero lo que tenemos que observar aquí en el contexto es poder entender y apreciar qué es lo que hacia dónde está encaminada la conversación de Jesús, el discurso, la enseñanza. Primeramente, estamos hablando de una acción que está sucediendo en ese momento. Jesús dice, yo veía. En el original no está hablando de un tiempo aoristo, como haciendo referencia a un evento que había tenido un lugar y un fin en el pasado, sino aquello que precisamente había estado sucediendo en ese momento, por lo que no estaba haciendo referencia a algo que ya había tenido lugar tiempo atrás y ya había tenido un fin, sino que era una situación que estaba sucediendo. Una referencia, sin lugar a dudas, a algo que los discípulos mismos estaban de alguna manera teniendo parte bajo la autoridad de Jesús. Por eso es que hablamos básicamente de un anticipo de la derrota final del enemigo. En palabras del apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 16, versículo 20, donde dice, el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El fin del enemigo es inminente. Conocemos la historia, conocemos cómo terminan nuestras Biblias y es una preciosa esperanza. Por lo que Jesús aquí parece estar apuntando a la realidad del impacto que los discípulos estaban precisamente teniendo en obediencia a la instrucción de Jesús. El llevar mucho fruto para gloria de Dios implicaba una derrota para el enemigo. Implicaba una derrota, un dolor, una angustia
anticipando, por supuesto, aquello que vendrá. Un evento y una realidad que, si bien es cierto, anticipa una victoria final. Aún en ese momento, la obediencia de estos 70, la sujeción a las palabras de Jesús, tenían un impacto, de manera que nuestro mismo Señor Jesús da testimonio de ese impacto y hace ver la realidad, las consecuencias, la fuerza con la que viene en consecuencia la obediencia a la autoridad de Jesús, derrotas del enemigo, golpes del enemigo, de manera que está cayendo, que está siendo derrotado, que está siendo impactado precisamente bajo la autoridad del Señor. Y no concluye ahí. Y es por eso mismo que también tenemos elementos para poder entender el impacto que el ministerio de los discípulos estaba teniendo en ese momento. Versículo 19. Mirad. Vean ahí, versículo 19. Mirad. Os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Una vez más nos encontramos aquí, y es importante que vayamos poco a poco para que podamos ver cómo nuestro Señor Jesús va pues permitiendo que sean instruidos los discípulos y no caigan simplemente en emociones, que no caigan simplemente en momentos esporádicos de alegría sin un sustento. Le dice nuestro Señor Jesús, así en respuesta a lo que los discípulos mencionan, a los 70 mencionan, sus discípulos, vimos cómo los demonios se sujetaban, cómo los demonios se nos sujetan en tu nombre. Nuestro Señor Jesús dice, es una realidad, lo que ustedes están haciendo tiene un efecto en el mundo de las tinieblas. Miren, yo les he dado autoridad. He aquí, presten atención, pongan mucha atención a esto. Yo les he dado autoridad. ¿Autoridad para qué? Para pisotear, para pisar sobre serpientes y escorpiones. Y aquí alguno diría, oye, a ver, ¿cómo puede ser que pasamos de demonios ahora a simples animales? Si pasamos de hablar de demonios, hablamos de situaciones pues sumamente importantes, por así decirlo, en cuanto al mundo espiritual. ¿Cómo es que ahora pasamos a pisotear serpientes o a pisotear escorpiones? De hecho, algunos, por ejemplo, también apuntan esto pues a las palabras finales que encontramos en el Evangelio de Marcos, que me parece que ya en alguna otra oportunidad hemos hablado como el final de Marcos no se encuentra en los manuscritos más antiguos, pero que de igual manera pues vemos alguna de estas situaciones siendo una realidad en el ministerio de los discípulos. Ahí en Marcos capítulo 16, versículo 18, se nos menciona que precisamente estas señales que estarán siguiendo a aquellos que creen, bueno, incluiría tomar en las manos serpientes y si llegaran a beber cosa mortífera no les haría daño. Y aquí es donde hacen un poco esa conexión de las serpientes y acá las serpientes y básicamente ese tipo de situaciones. De hecho, hasta el día de hoy, seguramente algunos de ustedes conocerán o habrán visto personas que, aún iglesias que se congregan precisamente y son, y el manejar serpientes es parte de su reunión. Lo cual, pues sí, suena extraño, hasta un tanto gracioso, pero la verdad es que las personas han caído hasta en el hospital, precisamente porque han sido mordidos y afectados por el veneno de las serpientes. Y esto es lo que sucede precisamente cuando no somos responsables en una interpretación de la palabra y cuando estamos realmente nosotros más enfocados en aquello llamativo, en aquello que parece traer o que podría traer gente, que podría llenar los auditorios, que podría hacer que la gente quiera escuchar, cuando realmente no se trata de eso. El ministerio de los discípulos, el ministerio de nuestro Señor Jesús tenía precisamente esa misión, hacerles ver que el reino de los cielos se ha acercado. Y mediante la autoridad de Jesús, bajo su autoridad, estos discípulos estaban haciendo obras importantes y lo vemos también en el libro de los Hechos y todavía unos años después en el Nuevo Testamento, cómo esto continúa sucediendo y viene acompañado pues del ministerio de los discípulos de la predicación de la palabra, porque finalmente esta es parte importante de esto, de la misión de ellos. Puede tratarse literalmente de serpientes y escorpiones, pero hermanos, estamos hablando de algo más.
algo más importante que el hecho que se nos aparezca un alacrán y vengamos y lo pisemos. Además, el día de hoy, pues en cierto sentido, hasta con unas buenas botas, ¿verdad? O con una buena herramienta, pues que podría ayudarnos, esto no implicaría mucho peligro o mucha dificultad, en algunos casos, obviamente. La autoridad que se les había sido dada a los discípulos no era simplemente para pisotear insectos o animales. Era una autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. Y por eso es que continúa nuestro Señor Jesús y le dice, sobre todo el poder del enemigo y nada os hará daño. Efectivamente, no es que las serpientes y los escorpiones sean los únicos animales en el reino animal que están bajo el poder del enemigo. No tendría sentido. Estamos hablando de manera un tanto, una referencia al poder del enemigo, una manera de poder describir o poder apuntar precisamente a los poderes malignos, a las huestes de maldad, a los demonios, que forman parte de todo el poder del enemigo. El poder del enemigo, lo sabemos, no se refleja en una mordedura de un alacrán, de una serpiente, un piquete de una serpiente o de un escorpión. El poder del enemigo se manifiesta en completa oposición a la proclamación del evangelio. El poder del enemigo se refleja precisamente en buscar desviar la atención de la audiencia, de aquellos que están escuchando la palabra, desacreditar aún el ministerio de aquellos o la enseñanza de aquellos que promueven al Dios de las Escrituras. Esto es importante porque precisamente eso es lo que vemos hoy, un deseo tan ardiente por ver señales, por ver situaciones sobrenaturales, por ver situaciones, grandes señales, grandes milagros, la gente atendiendo, y créanme que es precisamente ahí donde hay mayor decepción también. Porque la gente acude esperando un milagro, esperando ver algo, esperando recibir, esperando que sus sueños se cumplan. Y es ahí donde, sin duda, el enemigo obra, para traer ese deseo materialista por el de recibir más. El poder del enemigo es una realidad. Pero dice nuestro Señor Jesús, yo les he dado autoridad. ¿A quiénes? A estos 70, para que sobre todo el poder del enemigo, y aun que venga con todo el poder que pueda tener, nada les haga daño. Una protección especial, un saber que están seguros, bajo el cuidado del buen pastor. Esto es precioso. Realmente esto es de mucho ánimo. Porque, hermanos, como sus hijos, no se trata que nunca nos vamos a lastimar una mano, no se trata que no nos va a picar una abeja, no se trata de que no podríamos encontrarnos con una serpiente, no se trata de que no pudiéramos vivir situaciones adversas, se trata de que hay algo más importante que todo esto. No solo temer a aquellos que lastiman nuestro cuerpo, sino realmente tener una certeza de aquello que sobrepasa y tiene mayor importancia, relevancia en nuestra vida. Sin embargo, versículo 20, y este es clave, por eso es que hablamos sobre la razón del gozo, la razón que debe ser del gozo, o la razón por la cual deben de tener este gozo los discípulos, no es por las señales externas solamente, no es solamente por aquello que las personas ven, les reconocen, les aplauden. No os regocijéis en esto, de que los espíritus se sometan, o sea, para que no quede ninguna duda, no se regocijen en esto, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Presten atención. Presten mucha atención. La razón de su regocijo no es simplemente ver estas señales que la gente reconoce y que ustedes mismos pues se sienten muy bien al ver, al contemplar. Hay algo más importante. La razón de su gozo debe ser algo que apunta a la seguridad de su salvación y a la fidelidad de Dios cumpliendo sus promesas. Lo que leíamos hace un momento, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Para que lleven mucho fruto, para que aquello que pidan en mi nombre, el Padre les conceda, para que sus corazones estén seguros, para que tengan un gozo verdadero, una paz genuina. Hermanos, la razón del gozo de los discípulos, de los 70,
de nosotros hoy como hijos de Dios no radica en las situaciones externas, no radica en aquello que podamos nosotros simplemente maravillarnos en el exterior o traer multitudes. Se trata de la realidad de la seguridad de nuestra salvación. ¿Qué sabemos de nombres escritos en los cielos? Bueno, a la luz del mensaje del Nuevo Testamento, hay un libro de la vida del Cordero. Esto es importante, porque también ha generado cierta confusión. Y miren, de acuerdo a lo que leemos a lo largo de Apocalipsis y aún lo que leemos también, por ejemplo, en pasajes como Filipenses capítulo 4, versículo 3, les voy a dar algunas descripciones, algunas características de lo que sabemos del libro de la vida. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, aquellos que no están escritos ahí son aquellos que adorarán al dragón y a la bestia. Aquellos que cederán, doblarán su rodilla ante las blasfemias, ante las palabras arrogantes, ante las señales que estará haciendo, tanto el dragón como la bestia. Son aquellos cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Puedes apreciar ahí en el versículo 8 del capítulo 13 cómo tenemos ahí la realidad de que hay personas cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida del Cordero y no han sido escritos desde la fundación del mundo. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 8, una vez más se nos menciona: los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y no es y que vendrá. ¿Qué sabemos en base a estos dos versículos acerca del libro de la vida del Cordero? Que es un libro donde no todas las personas están ahí, pero aquellos que no han sido escritos no fueron escritos desde antes de la fundación del mundo, lo cual, de igual manera, pues nos lleva a poder entender que hay unos nombres que están ahí que han estado escritos desde la fundación del mundo. Estos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, no entrarán ahí en la Nueva Jerusalén, porque nada inmundo entrará, Apocalipsis 21, 27, ni el que practica abominación, ni el que practica mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes sí están escritos en el libro de la vida? Ya vimos a lo largo de estos 3 pasajes que sabemos que aquellos que practican la maldad, aquellos que están relacionados con el pecado, aquellos que están adorando a la bestia, son aquellos que no están escritos ahí y no están escritos desde la fundación del mundo. Bueno, ahora, ¿quiénes sí están escritos ahí? En Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. En el mensaje a la iglesia de Sardis, se le menciona y se le anima a ponerse en vela, a afirmar las cosas, a guardar aquello que han recibido, a arrepentirse. Pues hay unos pocos, dice ahí, hay unos pocos que no han manchado sus vestiduras, versículo 4 de Apocalipsis 3. Ellos son dignos. Andarán conmigo vestidos de blanco, versículo 5. Así el vencedor será revestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y aquí es donde empezamos a tener esas cuestiones y esas dudas, ¿verdad? A ver, entonces, en el libro de la vida del Cordero, ¿se borra o no se borra? Porque ya leímos que hay nombres que no están escritos ahí desde la fundación del mundo. Además, tú y yo sabemos y entendemos que nuestro Dios es omnisciente, omnipotente. Él es perfecto, Él es santo. Y ese amor, esa perfección, esa sabiduría, no va creciendo o decreciendo. No va teniendo mayor entendimiento o su soberanía no incrementa en base a que algunos vivos ya no estén y otros sí. Si nuestro Dios no se equivoca, y no es el hombre, a diferencia de lo que algunos mencionan, ¿no?
Y hasta en contextos de oración lo he escuchado, ¿no? Que la oración mueve la mano de Dios. No, la oración no mueve la mano de Dios. El hombre no mueve la mano de Dios. La oración nos lleva a humillarnos y a someternos a su perfecta voluntad. Y a orar como conviene, porque nosotros no sabemos pedir. Su Espíritu es quien nos ayuda e intercede por nosotros. Mis hermanos, no podemos buscar elevar el lugar de los hombres y hacerle ver como, Dios, pues parece ser que se equivocó y tuvo que borrar nombres. De lo contrario, tendríamos un problema muy grave, y no es el Dios de la Biblia al que estaríamos adorando. ¿Cómo podemos entender esto entonces? Mis hermanos, la realidad es que lo que vemos aquí es, y lo podemos, me parece que entender como lo hemos estado hablando a lo largo de la exposición en Hebreos, pues esas advertencias y a la vez esa confirmación. Porque a diferencia de lo que se usaba en aquel tiempo, donde ciertos ciudadanos eran borrados del censo, ciertos ciudadanos que caían en ciertos pecados eran eliminados del registro público de la ciudad, lejos de esa realidad a la que la audiencia original estaba acostumbrado a poder tener temor de que perdieran absolutamente todo, incluido el registro de su existencia debido a su pecado, nuestro Señor Jesús dice, de ninguna manera. No existe eso para mí. No hay manera que sus nombres puedan ser borrados de ahí. A diferencia del entendimiento humano y las equivocaciones que puedan suceder y las situaciones que puedan surgir como imprevistos delante de los ojos de Dios, no hay ningún imprevisto. Él tiene todo en su control. Y Él permite y gobierna todo de acuerdo a sus propósitos eternos. Mis hermanos, por eso es que leemos las palabras de nuestro Señor Jesús en Mateo 24, versículo 13. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y aquí es donde vemos esa realidad, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. No se cruza de brazos el hombre y dice, bueno, pues a lo mejor yo ya no estoy en el libro de la vida, pues ya no tengo nada que hacer. No. Aquel que teme a Dios, aquel que busca honrar a Dios, no se cruza de brazos y simplemente se hace ver como víctima. Actúa y entiende que tiene una responsabilidad delante de Dios, al grado que si está con vida en ese momento, si nosotros estamos hoy en este lugar, es porque nuestro Dios nos está dando esa oportunidad de que a la luz de su palabra podamos ver nuestra responsabilidad y entender, y no ponernos a cuestionar cosas que no tenemos la respuesta, porque ni tú ni yo tenemos ni la autoridad, ni la responsabilidad, ni hemos sido llamados a estar investigando quién sí está escrito y quién no está escrito. Pero sí tenemos una responsabilidad, y sí tenemos un llamado, y sí tenemos un mandato. ¿Y cuál es ese? Arrepentirnos y creer. Pero nos gusta preocuparnos por aquello que no podemos controlar. Y en ocasiones nos gusta preocuparnos precisamente por esas situaciones, lejos de prestar atención a aquello en lo que deberíamos de enfocar nuestra energía, nuestra vida, nuestros años. Al inicio de la exposición hablábamos acerca del amor de nuestro Dios, el cual es perfecto. ¿Recuerdan eso? Y créeme, hermano, que en eso podemos descansar. Su amor es perfecto y es santo y es diferente al nuestro porque el de nosotros ciertamente está manchado y alterado por aquello que nos conviene. Podemos descansar en su amor, podemos descansar en su palabra, podemos descansar en su verdad. El apóstol Pablo, por ejemplo, en Filipenses capítulo 4, versículo 3, él dice, en verdad, fiel compañero, te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos o están en el libro de la vida. El apóstol Pablo no tiene ningún problema en el poder hacerle ver a los suyos, a su audiencia, a la iglesia, tengo hermanos cercanos, donde yo tengo esa certeza de que ellos están escritos en el libro de la vida. He visto su perseverancia, he visto que han compartido en mis luchas en la causa del evangelio, están conmigo, son colaboradores, son siervos. Y en otras palabras le hace ver la promesa eterna de que nuestro Dios no nos suelta. Él es quien nos ha escogido a nosotros, no nosotros a Él, y hemos sido escogidos para llevar mucho fruto. Y antes de cerrar este paréntesis con respecto al libro de la vida, creo que también hace falta, y seguramente habrán algunos de ustedes escuchado, el poder observar rápidamente el pasaje en Éxodo capítulo 32.
En Éxodo capítulo 32, seguramente algunos de ustedes están familiarizados con esta narrativa, con esta historia, donde está el pueblo viendo cómo Moisés tarda mucho en bajar del monte. Y en tanto que eso sucede, el pueblo decide animar a Aarón a edificar un altar, a edificar precisamente un becerro de fundición, el cual, de acuerdo a sus propias palabras, Éxodo capítulo 32, versículo 4, se les dice: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Así que ese es el contexto. En Éxodo 32 nos encontramos ahora con el momento en que Moisés vuelve, desciende del monte. ¿Y qué es lo que sucede? Versículo 17 de Éxodo 32. Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: hay gritos de guerra en el campamento. Pero Moisés responde: no es gritos de victoria ni de lamento, oigo voces de canto. Esta gente ya estaba cantando a este becerro. Ellos habían hecho un ídolo. Y es muy interesante realmente lo que vemos ahí, porque ellos habían hecho algo a su manera y aún se habían tomado la libertad de hacerle ver que se trataba de Jehová, el Dios de Israel, lo cual era una blasfemia completa. Bueno, mis hermanos, lo que vemos aquí es que los hijos de Leví, versículo 28, hacen conforme a la palabra de Moisés, donde van de puerta en puerta, pasando por el campamento y matando a su hermano, a su amigo, a su vecino. Un castigo de parte de Dios por lo que había sucedido. Los hijos de Leví vienen porque ellos se identifican que están con el Señor. Versículo 26. Lo que vemos después, mis hermanos, versículo 30, es que Moisés viene, les hace ver que habían cometido un gran pecado y les menciona al pueblo que va a buscar hacer expiación por el pecado de ellos. Moisés viene al Señor, versículo 31, y le dice: este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un Dios de oro. Y versículo 32, aquí viene el pasaje clave: pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Y aquí es donde algunos, y puede llegar esa confusión, ¿no? Decimos, bueno, entonces Moisés está pidiendo ser borrado del libro, pero pues a la luz de lo que nosotros leemos en Apocalipsis sabemos que eso no sucede, y pues por supuesto entendiendo la voluntad perfecta de nuestro Dios. ¿De qué podemos estar hablando acá? Y me parece que la clave la tenemos precisamente en el siguiente versículo. Pero ahora, y el Señor, versículo 33, responde o dice a Moisés: al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Esto realmente suena más parecido a lo que leemos nosotros en Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Ezequiel 18, 20. El alma que pecare, esa morirá. Y la verdad es que a la luz también de Apocalipsis, sobre todo ahí en el capítulo 20, versículos 12 y 15, tenemos la existencia de libros en plural. ¿A qué libro se podría estar refiriendo aquí Moisés y el Señor? Me parece otra vez que el poder hacer esa similitud entre el libro de la vida y el libro que se refiere aquí Moisés, el libro de la vida del Cordero, y el libro aquí que se refiere a Moisés, traería problemas, porque nuevamente, ¿quién es Moisés para hacerle ver al Señor que cometió un error al elegirlo y haberlo escrito en el libro y ahora pedir que su nombre sea borrado? Eso sería incongruente, no va acorde a los atributos de nuestro Dios y a sus perfecciones, a menos que efectivamente estemos tratando y hablando de diferentes libros, donde uno tengamos más bien el registro o la realidad de aquellos que están viviendo en ese momento. Porque ¿quiénes son precisamente los que fueron borrados de la existencia? El que pecaba. Y eso es algo que sucede continuamente y es algo que vemos a lo largo de la historia de la humanidad. El alma que pecare, esa morirá. De acuerdo a los justos juicios de nuestro Dios, cada quien es responsable de su pecado. Por supuesto, ahora nosotros tenemos esperanza y la realidad de una vida nueva en Cristo. Pero nuevamente, hermanos, no es que tengamos aquí un problema que Dios se equivoca, Moisés tiene razón, Moisés pide que se borre su nombre, Señor le hace ver. No se trata de que nuestro Dios comete errores al escribir o borrar. No podemos estar nosotros jugando a intercambiar verdades de la Escritura o poner aquellas que más nos convienen. Tenemos que someternos ante la verdad de la palabra.
La expresión de Moisés y la respuesta del Señor parece estar más encaminada a una referencia de vivir o morir. Y eso lo vemos también en esa misma palabra, raer o borrar. Es ese clamor también y esa expresión de parte de Dios en lo largo del Antiguo Testamento, donde su existencia es borrada, donde su vida es completamente eliminada como castigo por su pecado. Y es que, hermanos, a la luz de Romanos 8, versículos 29 y 30, aquellos a que nuestro Dios escogió, aquellos a que nuestro Dios amó, aquellos a quien nuestro Dios ha elegido, a estos glorificará. No hay para dónde hacerse. Filipenses capítulo 1, aquellos en quienes el Señor ha comenzado esa obra en su vida será fiel y la perfeccionará hasta el final. Mis hermanos, las palabras de nuestro Señor Jesús, donde Él menciona en Juan capítulo 6, versículo 39, que la voluntad del Padre es que de todo lo que le diere no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y el apóstol Pedro tiene muy clara su seguridad en Cristo, pues él les asevera a su audiencia en 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero, en el tiempo postrero. 1 Pedro capítulo 1, versículo 5. La razón del gozo del creyente no radica en ninguna otra cosa, sino en la fidelidad de nuestro Dios y en su amor para con los suyos, en el triunfo sobre el poder del enemigo y el poder saber como sus hijos que nada de lo que el diablo pueda tramar contra nosotros prosperará. Ahí radica, le dice Jesús a los suyos, ahí debe radicar su gozo. Porque su nombre está escrito en los cielos y nuestro Dios no se equivoca y no hay manera que su nombre pueda ser borrado de ahí, porque nuestro Dios no comete errores, sino aquellos a quien llama, aquellos a quien escoge, tendrán ese propósito y tendrán esa paz y esa certeza, que si genuinamente han sido escogidos por Él, perseverarán al ser preservados por nuestro Señor, por su cuidado. Ahí radica el gozo. Por eso podemos gozarnos en las pruebas. Mis hermanos, pero para poder tener ese gozo es necesario cumplir con un requisito, versículos 21 y 22. En aquella misma hora, Él se regocijó, regresando a Lucas capítulo 10. En aquella misma hora, Jesús se regocija mucho en el Espíritu y dice: Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Jesús ahora es quien muestra ese gran regocijo. Se trata de un regocijo en armonía con el plan divino. Vean ahí cómo se nos menciona Jesús regocijándose en el Espíritu Santo y de la misma manera honrando y alabando al Padre, Señor del cielo y la tierra. Es muy interesante. Una declaración abierta, un reconocimiento al Señor. Le llama Dios y Padre. Recordarán ustedes que los judíos buscaban apedrear a Jesús porque él llamaba precisamente a Jehová, a Yahweh, a Dios como su Padre. Y ellos lo veían como blasfemia porque decían que esto precisamente es un ejemplo de compartir esa esencia divina, se hace igual a Dios. Y es que nuestro Señor Jesús afirma esto. Él es el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Él reconoce como Señor del cielo y la tierra, es decir, el gobernador soberano de todo lo que existe. Te alabo. Esa expresión de poder reconocer abiertamente, de poder glorificar a Dios, apunta a eso. Su Padre es el Señor de todo, el Señor del cielo y la tierra. Este merismo, esta idea de que todo lo que existe le pertenecen a Él. Porque ocultaste estas cosas a los sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Esto puede también causar cierta controversia. Pero recuerden que a lo largo de esta exposición, de esta sección, hemos estado hablando de la soberanía de Dios. Pues es que alguno podría decir, ¿y por qué le ocultó a unos? ¿Y por qué se lo reveló a otros? ¿Por qué escogió a unos y por qué no escogió a otros? ¿Por qué a algunos escribió en ese libro y por qué a otros no? Nuevamente, cuando nuestras mentes finitas quieren buscar comprender la mente infinita y la sabiduría de nuestro Dios, el problema no está en Él, el problema está en nosotros. Porque tenemos un problema con someternos con aquello que nos ha sido revelado. Queremos saber más. Y queremos apropiarnos nosotros. Y ¿saben lo más triste de todo? Que en ocasiones queremos tener la razón. Y caemos precisamente como Job, buscando altercar con Dios o buscando recibir respuestas. ¿Y sabes que las respuestas de Job recibió las respuestas que buscaba?
Y eso debería ser un punto importante para nuestro estudio y el momento que nos acercamos con el Señor. Nuestro Dios responde desde el torbellino y le hace ver quién eres tú, básicamente. Mis hermanos, Él, en su sabiduría, en su plan de redención, decidió ocultar esta cosa a los soberbios. ¿Quiénes son los soberbios, los sabios, los inteligentes? Aquellos que saben que en sus fuerzas se hacen ver que no necesitan de un Salvador. A lo largo de la exposición de Lucas hemos podido observar que son precisamente estos ricos, estos soberbios, los que serán castigados, que no son bienaventurados. ¡Ay los ricos! ¡Ay de los soberbios! ¿Por qué? Porque ellos ya han recibido su recompensa, ellos ya tienen lo que buscaban, el reconocimiento de la gente, el reconocimiento de la sociedad, seguramente, o tal vez bienes materiales, pero no son aquellos a los que les ha sido revelado las verdades del reino. Las revelaste, niños. Nuevamente el énfasis en niños, ¿por qué? Dependientes, hermanos, aquellos que requieren ayuda, aquellos que necesitan sustento, aquellos que requieren provisión. Porque aquellos que creen que se las saben de todas, aquellos que creen que ya tienen todo lo necesario, aquellos que creen y piensan que pueden vivir sin la necesidad de un Salvador, ellos ya tienen su recompensa. No es a ellos el mensaje del Evangelio. Su propio pecado y su propia necedad ha cegado su entendimiento. De cierto os digo, dice nuestro Señor Jesús en Lucas 18, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿A qué se está refiriendo nuevamente? A esa dependencia, mis hermanos. Algunos a veces hablan acerca de no sé si de pureza o si de buenos, de bonitos como niños, pero lejos de estar apuntándolo a eso, que a la luz de las Escrituras sabemos que el pecado pues finalmente es aquello que contamina al hombre, aquello que viene de dentro. No estamos hablando de eso, estamos hablando de su dependencia, de su necesidad de ser guiados, de ser alimentados, de ser sustentados, de recibir abrigo. Mis hermanos, el contraste con la actitud de los sabios y los inteligentes y el orgullo que les acompaña es evidente. El gozo de Jesús, su regocijo es en ver el plan de salvación, ¿lo puedes ver ahí? El plan de redención siendo efectuado perfectamente, llevándose a cabo tal y como había sido anunciado. ¿Por qué? Porque a lo largo de la Escritura, mis hermanos, ¿qué es lo que leemos? Que el Yahweh, que Jehová es excelso sobre todo, pero atiende al humilde, mas al soberbio mira de lejos, al altivo mira de lejos. Salmo 138, versículo 6. Y Santiago de igual manera afirma aquello que leemos en el Antiguo Testamento, Santiago 4, versículo 6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, Santiago 4, 6. No hay lugar para el soberbio, no hay lugar para el altivo, no hay lugar para el orgulloso. Dirán ustedes, bueno, ¿y quién es altivo? ¿Y quién es orgulloso? Aquel que no dobla su rodilla ante la autoridad de Jesús. Aquel que no entiende su condición de pecador. Aquel que las verdades del Evangelio las hace a un lado. Aquel que ignora la realidad inminente y el juicio que vendrá sobre el pecador. ¿Quién es el orgullo y el soberbio? Aquel que manifiesta con su vida, con sus actitudes o con sus palabras, que sabe más que Dios, que sabe más que su palabra. Sí, Padre, así fue de tu agrado. Todas las cosas, versículo 22, me han sido entregadas por mi Padre. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. La autoridad de Jesús viene del Padre, la revelación del Padre es Jesús, y es a través de Jesús que contemplamos al Padre. Y el Padre le ha dado al Hijo la autoridad de revelar el conocimiento de Él a otros. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Hermanos, no es un trabalenguas, no es para hacerlo más complicado. Me parece que una lectura detallada o detenida nos va a poder ayudar a que es el Hijo quien entiende y conoce a su Padre, la misma esencia, es el Padre quien conoce al Hijo, pero no solo eso. El Padre también es conocido de aquellos quienes mediante el Hijo pueden venir al conocimiento de Él.
El que oye mi palabra, dice Jesús, y cree al que me envió, tiene vida eterna. En completa armonía. El Padre, el Hijo. Aquel que viene vida eterna no tendrá condenación. Ha pasado de muerte a vida. El poder tener en mente ese requisito de para poder tener y gozar de este gozo genuino y verdadero es venir a través del camino que ha sido abierto por los méritos de Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No hay otra manera de poder gozar de una relación y una comunión con el Padre si no es a través de Cristo. Porque es a través de Cristo que nosotros podemos tener paz para con Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, escribe el apóstol Juan en 2 Juan 9, el que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo. Indispensable, un requisito indispensable de este gozo genuino, verdadero, que permite atravesar los fuegos más difíciles de la vida. Tenemos que venir al Hijo. Salmo capítulo 2, doblar nuestra rodilla delante del Hijo. Antes, como lo veíamos la semana pasada, que el Hijo venga en juicio y acabe con aquellos que no doblaron su rodilla delante de Él. Aquellos arrogantes y altivos que continúan esforzándose en sus fuerzas en vivir para ellos mismos y saciar sus vientres con aquello que el mundo ofrece. Finalmente, hermanos, la razón del gozo es precisamente el triunfo sobre el enemigo, la fidelidad y la seguridad de los creyentes escritos en el libro de la vida. El requisito del gozo es la revelación de Dios dada a los humildes, aquellos que se someten como niños, que entienden que necesitan del Padre, necesitan del Hijo, y la revelación del gozo. ¿Cuál es esa revelación del gozo? ¿Cuál es esa revelación que nos ha sido dada? Versículos 23 y 24. Volviéndose hacia los discípulos, les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis. Bienaventurados los ojos que están viendo lo que ustedes pueden ver. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Mis hermanos, tenemos la palabra profética más segura. Y las palabras de nuestro Señor Jesús ahí a estos 70 les dice: miren, dichosos ustedes, bienaventurados ustedes, porque ustedes, mientras los profetas, 1 Pedro capítulo 1 versículo 10, mientras los profetas que profetizaron hablaron acerca de esta gracia que vendría a vosotros y diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo identificaba el Espíritu de Cristo. Mientras los profetas del Antiguo Testamento hablaban y diligentemente investigaban para presentar aquello que estaría por suceder, estos 70 lo estaban viendo con sus propios ojos. El Dios del universo morando, dando autoridad a los suyos, llamando, escogiendo, enviando, sustentando, amando. Dichosos. Muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y a nuestra mente viene David, por supuesto. A nuestra mente viene Salomón, Josías, reyes que buscaban honrar y sabían de la promesa dada, y sabían de las promesas a Abraham, y sabían de las promesas a David, pero no podían ver. Hablamos de los profetas y la esperanza gloriosa en un futuro, y la esperanza del Mesías, y la esperanza de lo que vendría, pero no pudieron verlo. Ellos desearon verlo. Ellos desearon oír. Hermanos, estos 70, los 12, estaban escuchando la voz de Dios, genuinamente, no como los sueños que a veces la gente quiere tener. Y hoy nosotros lo tenemos todo frente a nosotros, ¿no? En nuestros hogares, en nuestros celulares, en nuestras recámaras, impreso, en audio, en pantallas, hasta en la televisión lo podemos poner, en el camino al trabajo, en todas partes. Dichosos los ojos que ven, porque muchos
Querían ver y no vieron. Muchos quieren escuchar y no escucharon. Hoy nosotros tenemos una facilidad para poder atesorar estas verdades. El gozo ha sido revelado. ¿Dónde? En la persona de Cristo. Y con esto inevitablemente debemos de reconocer. Si no estamos viviendo bajo este gozo, si no estamos viviendo saturados de esta certeza. Ahora, hermano, no me refiero a que estemos brincando todo el tiempo, ¿verdad? Que todo el tiempo podamos estar a lo mejor con una sonrisa. No, sin duda pasamos por dificultades, pero no desmayamos, pero no caemos, porque somos sustentados por la promesa de que nuestro gozo radica en la fidelidad de nuestro Dios y en el saber que nuestros nombres están escritos en el cielo. Porque nuestro gozo radica en el poder saber que Cristo fue revelado a nuestras vidas. Que ese requisito indispensable para gozar de este gozo ha sido cumplido por la obra de Cristo y nosotros hoy, al ser adoptados como hijos, por los méritos de Él, podemos tener este privilegio. Porque el gozo ha sido revelado de manera perfecta, en cumplimiento perfecto de todo lo que había sido anunciado y aún esperando todo aquello que vendrá. ¿Qué hiciste tú para merecer este privilegio? ¿Qué hicimos como hijos de Dios para merecer el privilegio con el que gozamos? Un privilegio que no se compara con nada. No tiene nada que ver con lo que este mundo puede ofrecer. Un privilegio, un gozo que radica solo en Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y a medida que nos quitamos nosotros de la foto, a medida que nosotros somos humildes y reconocemos que debemos menguar para que Él crezca, a medida que nosotros comprendemos que no se trata de nosotros, sino de Él, nuestro gozo incrementará. Nuestro gozo en Él nos permitirá ser guiados en medio de las pruebas y las tentaciones. Hoy no tenemos excusa, mis hermanos. No demos lugar al temor, a la duda. No demos lugar a la ansiedad, a la depresión. Tenemos una responsabilidad. Ocupar nuestra mente, que sea renovada con las verdades del Evangelio. ¿De dónde proviene tu gozo? Que provenga genuinamente de su palabra. Que esté anclada en esta razón de que estamos seguros y firmes en Él. Que esté anclada genuinamente en que gracias a la obra de Cristo el requisito ha sido cumplido y hoy nosotros podemos venir a Dios y tener paz con Él al venir como niños dependientes enteramente de Él, porque ha sido revelado este gozo en la persona de Cristo. Y hoy no tenemos excusa. Hoy no tenemos excusa, no tenemos a dónde ir. Somos dichosos. Contamos con un privilegio que muchos hubiesen gustado vivir.